Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer video de análisis estructural de nuestra unidad número 2, que hablamos básicamente de cables y arcos. En este caso, arcos de 3 articulaciones. Este ejemplo que vamos a desarrollar acá es el 5-29 del libro de análisis estructural Gibeler, que es el que hemos estado llevando en este curso, ¿no? Entonces, el problema dice así, es el 5-29, ustedes tienen la descripción ahí en el video y la pueden leer las veces que quieran. Dice así: la estructura arqueada está sometida a las cargas que se muestran en la figura. Determinar las componentes de la reacción horizontal y vertical en los apoyos A y D, así como la tensión en la barra AD. Bueno, aquí para efectos del video nos hace falta la barra. El apoyo en A y el apoyo en D están conectados, están fijos por una barra, por la barra AD. Bien, entonces esa es la característica de este arco. Entonces debemos determinar, repito, las componentes vertical y horizontal de los apoyos. Bien, en primer lugar debemos mencionar y recordar cómo es que los arcos funcionan. Entonces, los arcos generalmente funcionan en compresión, y al comprimirse, el apoyo o la armadura o el arco lo que intenta es aliviar la presión generando un empuje en este sentido. Es decir, el arco quiere enderezarse, quiere desplazarse hacia los lados. Y cuando tenemos un tirante, ese tirante es el que absorbe esas fuerzas que intentan abrirse. Por ende, no existen reacciones en los apoyos. Por eso, en los libros, los apoyos, las reacciones en los apoyos aparecen en este sentido. Es decir, intentan contrarrestar los movimientos que tendría ese arco o el intento de abrirse. Entonces, cuando tenemos un arco con un tirante, esta reacción que sería hacia adentro, tanto en X como en el apoyo en A como en el apoyo en D, no existe. Es decir, el tirante absorbe esas fuerzas. Pero aquí tenemos el caso de que tenemos una fuerza de 3 kilolibras en horizontal. Entonces, puesto que el tirante absorbe la reacción del arco hacia afuera, es forzoso que exista una fuerza de reacción en el apoyo en A que absorba la carga externa. Entonces, en el apoyo en A existe una fuerza que es externa, es decir, está por la parte de afuera o va en este caso hacia afuera para resistir la carga o las cargas horizontales externas. Entonces diremos que en el apoyo en A existe una reacción X hacia afuera, no hacia adentro como normalmente lo dibujamos o como lo hemos desarrollado en nuestras clases, porque no había una carga horizontal, pero ahora sí existe. Entonces la reacción en A va hacia afuera, de modo que la reacción en D es inexistente, pero sí existe una reacción en el punto D, DY, y son con las que vamos a trabajar.
Bien, me parecía en primer lugar aclarar ese punto para ilustrar el hecho. Entonces, puesto que el arco intenta, digamos, abrirse, es forzoso que la tensión en la barra o en los cables que generan este tirante, la tensión sea en este sentido, para contrarrestar, repito, el esfuerzo. Y de igual manera, ¿verdad? En este sentido, en el apoyo en D sería en el sentido opuesto, la reacción de la tensión. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, y bueno, eso con respecto a las reacciones. Y tenemos aquí una situación particular donde tenemos una carga distribuida de 2 kilolibras sobre pie, distribuida a lo largo de una distancia de 10 pies, y que tiene su injerencia en nuestro arco o en nuestra estructura arqueada. Aunque tenga una parte recta y una curva, el comportamiento es el mismo, no se ve afectado en nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aislar o trabajar con la viga. Y eso es muy sencillo porque tenemos el apoyo en F, tenemos una reacción en F y vamos a tener una reacción en el punto C. O dicho propiamente, esa carga distribuida de 2 kilolibras puedo transformarla y convertirla en dos resultantes. Y al ser una carga distribuida, bueno, el apoyo en C será la mitad de la carga puntual. Entonces puedo decir que carga en el punto C es igual a 2 kilolibras sobre pie por 10 pies entre 2. Entonces las cargas resultantes, y la que me interesa es la que va a afectar a nuestro arco, será de 10 kilolibras. Es decir, esta carga distribuida se distribuye justamente en 2, de modo que al punto C le toca cargar 10 kilolibras y al apoyo en F le tocan cargar las 10 kilolibras restantes. Entonces, esta fuerza de 10 kilolibras es la que vamos a utilizar para efectos de nuestro análisis. Y es como si la parte derecha de la viga ya no existiera, ya no tiene ninguna injerencia en el análisis. Entonces, digamos que esto se convertiría, esta carga puntual se convertiría, esta carga distribuida se convertiría en dos cargas puntuales de 10 kilolibras en términos de carga. W, nada más la voy a escribir, 2 kilolibras sobre pie. Bien. Y una vez que hemos puesto todas las cartas sobre la mesa, el problema se reduce de manera muy sencilla, o podemos resolverlo de manera muy sencilla. Sumatoria de momentos en A para encontrar la reacción en Y, perdón, la reacción en D, la reacción vertical, sumatoria de momentos en A la derecha positivo. Tenemos en primer lugar nuestra fuerza horizontal de 3 kilolibras, que son, digamos, 3 kilolibras por su brazo de palanca, que son 3 pies, generando un momento negativo menos la carga puntual en el punto C, que es 10 kilolibras, la voy a encerrar en azul, en negro, perdón, está 10 kilolibras por su brazo de palanca, que sería 12 pies, más la reacción vertical en D por su brazo de palanca, que son 16 pies. Todo esto igual a 0.
Al operar y al realizar el despeje nos queda que la reacción en Y es 9 más 120 entre 16. Eso nos da un valor de 8.0625 kilolibras y va hacia arriba. Entonces, eso nos muestra que la reacción en el punto F ya no tiene ninguna injerencia en nuestro desarrollo. Simplemente tomamos en cuenta la reacción en el punto C, o el equivalente de la carga distribuida. En este punto, bueno, para mayor facilidad, haremos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba, positivo. Entonces tengo menos 10, que es la carga del apoyo en C o del punto C, más la carga de Y que acabo de encontrar, que es 8.0625, más la reacción en AY igual a 0. Eso me lleva a decir que la reacción vertical en el apoyo en A es menos 10. 1.9375. Entonces ya resolví básicamente la mitad del problema. Tengo la reacción vertical en DY y tengo la reacción vertical de AY. Y aquí nada más haría una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. A la derecha positivo, dejando en claro que esto es externo al apoyo en A. Es decir, las únicas fuerzas externas involucradas son 3 kilolibras menos AX igual a 0. Entonces AX es igual a 3 kilolibras. Aquí se me fue una L. Entonces, repetimos. Esto se debe a que la posición normal o la posición que adoptaría la reacción en AX es absorbida por el tirante. Sin embargo, tenemos una fuerza externa actuando y empujando a nuestro apoyo, que en este caso es 3 kilolibras. Entonces debe de existir una fuerza externa o hacia afuera que contrarreste esa fuerza, y la única opción que tenemos en ese punto es una reacción AX externa digamos, externa al apoyo o externa a la tensión que va a generar el tirante. Muy bien, porque el tirante, la función es absorber el esfuerzo o la intención del arco a recobrar una fuerza plana. Bien, ahora para terminar ya tenemos las reacciones. Lo único que nos falta es calcular la tensión, y para eso vamos a realizar una sumatoria de momentos con respecto al punto B. Y vamos a trazar la mitad del arco, es decir, del punto A al punto B. Entonces tenemos esta sección del arco. Ahí está, tenemos el punto B. Y tenemos también el apoyo en el punto A. Recordando que esto es una articulación. Bien. Y tenemos que dibujar todas las fuerzas involucradas. Bueno, tengo una fuerza externa de 3 kilolibras. Tengo una fuerza externa AX que va hacia atrás, que me equilibra
esa fuerza, que es de 3 kilolibras. Tengo por otro lado la tensión, que vamos a dibujar en azul, que es la que quiero encontrar. La tensión T, o la tensión del cable, o del tirante. Y adicionalmente tengo algo que ya conozco, que es la reacción AY, que esto es igual a 1.9375 kilolibras. Y bueno, me falta decir que esto es kilolibra y esto es AX. Esta es una fuerza P. Y me faltan nada más las medidas. Entonces será un brazo, una altura de 3 pies. De la fuerza de 3 kilolibras hacia la corona del arco hay otros 3 pies. Y tenemos aparte el brazo o la longitud horizontal, que es de 8 pies. Y esto es el punto B. Y este es el punto de referencia para nuestra sumatoria de momentos. Entonces tendría sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. A la derecha, positivo. Tendré entonces, en primer lugar, la fuerza horizontal, que es 3 kilolibras, por su brazo de palanca, que son 3 pies. En segundo lugar, tengo, generando un momento negativo, la reacción AX, que es de 3 kilolibras, por su brazo de palanca, que es 6. Generando otro momento negativo, tendría a la reacción en Y, que es 1.9375 por su brazo de palanca, que es 8, más la tensión por su brazo de palanca, que es de 6 pies, igual a 0. Bueno, ahí nos queda un poquito encimado. Y realizando las operaciones tendría que 3 por 3 por 3 son 9, menos 6 por 3 son menos 9, menos 1.9375 por 8 es igual a menos 24.5. Entonces T por 6 pies es igual a 24.5 kilolibra por pie. Y despejando, la tensión T es igual a, bueno, aquí nada más lo vamos a escribir en negro. Diríamos que la tensión T es igual a 24.5 kilolibras por pie sobre 6. Sobre 6 pies. Pie con pie se elimina. Y nos queda que la fuerza en nuestra barra AD, entonces reescribimos tensión en la barra AD es igual a 4.08333 kilolibra. Y esa es la manera en la que se soluciona un arco de este tipo. Esperamos que haya sido claro. Y ahí tienen la descripción del problema y lo pueden rebobinar las veces que sea necesario. Muchas gracias.